Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Breiru y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad en cuanto a exploración espacial se refiere. Pero primero de todo quiero presentaros al experto de la materia que nos acompaña hoy, Nahum Méndez, también conocido como un geólogo en apuros. Bienvenido, Nahum. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahum? ¿Todo bien? Pues nada, muy bien. Aquí deseando hablar un poco de Marte. Como ya sabréis, es un orgullo para mí tenerte aquí, una persona tan importante y sobre todo que sabe tanto de la materia. Y creo que también es muy importante el hecho de que, bueno, estés con nosotros sabiendo que es la primera colaboración que hago con una persona así, en directo, por decirlo. Lo vamos a hacer en diferido, pero vaya, más o menos lo mismo. Pues nada, muchísimas gracias. El placer al final es mío porque soy yo quien viene a hablar y entonces es más mío el placer que tuyo. Bueno, pues como he dicho, hoy estamos aquí reunidos los dos para hablar de la misión MAS 2020, una misión realizada por la NASA, y también vamos a hablar del lugar que va a investigar durante los próximos años. Básicamente, esta misión consta de un rover, el Perseverance, pero también tiene un pequeño amigo que es un dron, el cual se llama Ingenuity. El motivo principal es aumentar el conocimiento sobre la historia de Marte, especialmente a partir de la búsqueda de signos que demuestren que en el pasado las condiciones del planeta rojo fueron habitables. Pero también esta misión busca encontrar biofirmas que demuestren que en este planeta pudo haber vida en el pasado. Vale, Nahum, pero primero me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es una biofirma? Bueno, pues las biofirmas son sustancias, elementos, isótopos o un fenómeno que podamos ver, por ejemplo, en las rocas y que sea una prueba inequívoca de que ha habido vida, en este caso, en el pasado de la historia de Marte, ¿no? Por ejemplo, compuestos orgánicos que solamente puedan aparecer por procesos vitales de los organismos, como pueden ser, por ejemplo, pues los esteroides o alguna moléculas de este tipo, y que o incluso alguna, por ejemplo, en la Tierra, por ejemplo, encontramos muchísimos organismos calcificados, ¿no? Y reconocemos sus formas. Por ejemplo, eso también no sería una biofirma, ya un propio fósil encontrado en la superficie de Marte, ¿no? Aunque obviamente el rover va equipado principalmente para intentar encontrar biofirmas que sean sobre todo de origen químico, porque realmente no sabemos si se ha dado el origen de la vida allí, hasta qué punto puede haber evolucionado o hasta qué punto vamos a poder encontrar cosas más complejas. Entonces, realmente, ¿cómo podríamos identificar fósiles en un planeta extraterrestre? Bueno, principalmente lo que se intenta buscar es que podamos encontrar distintas biofirmas o biomarcadores en las rocas. Por ejemplo, ya he dicho, compuestos orgánicos complejos, que podamos encontrar moléculas complejas que solamente hayan aparecido a partir de fenómenos vitales, estructuras o texturas en las rocas, como por ejemplo pueden ser las que generan los estromatolitos en la Tierra y que solamente conocemos que puedan producirlo, aunque obviamente esto siempre puede dar lugar a discusión, ¿no? Que pensemos que únicamente puede haber sido también formada por procesos vivos, fraccionamientos isotópicos muy fuertes en los cuales veamos que un isótopo se ha acumulado preferentemente sobre otros en las rocas en vez de estar acumulados aproximadamente en una proporción similar. En fin, cambios en la composición en zonas muy concretas de dentro de las propias rocas. Al final lo que intentamos es buscar varias biofirmas para intentar confirmar que eso puede ser el síntoma de que pueda haber habido vida. No solamente basarnos en una única, sino en varias. A todo esto también entiendo que puede haber gente que se haga la idea de que puede encontrarse un fósil grande. Entonces entiendo también que el tipo de fósil que se busca no es este, como has dicho, se busca más bien tipo estromatolito, ¿no? Animales, organismos, perdón, unicelulares en todo caso. Claro, efectivamente. Sabemos que Marte, si fue habitable durante un periodo muy corto de su historia, es decir, aproximadamente 1.500 millones de años, 2.000 como mucho quizás. ¿Qué tipo de vida se puede desarrollar en ese tiempo? Bueno, en la Tierra por lo menos, que es el único planeta en el que tenemos experiencia, pues es que obviamente no ha aparecido vida muy compleja. De hecho, no ha aparecido vida muy compleja hasta no hace tanto tiempo en nuestra historia, ¿no? Ha aparecido relativamente recientemente. Entonces, obviamente, buscamos pues, biofirmas que nos indiquen la presencia de organismos poco evolucionados, quizá unicelulares, e incluso que quién sabe, si existieron, quizá todavía puedan existir algunos hoy, pero desde luego la superficie es difícil porque las condiciones son muy hostiles, pero que quizá bajo de la tierra y en ambientes mucho más protegidos todavía puedan haberse mantenido ambientes habitables en el interior de Marte. Pero lo que buscamos, ya digo, si buscamos algo, son cosas microscópicas, no buscamos cosas macroscópicas. Obviamente, si apareciera algo macroscópico, muchísimo mejor, ¿no? Nos podría Sí, ayudar muchísimo más exacto. y podría servir como una biofirma mucho más importante, pero desde luego ese no es el objetivo. De hecho, el Perseverance lleva herramientas para estudiar la estructura de las rocas a una escala muy, muy, muy pequeña y con muchísimo detalle. No solamente la estructura, sino su composición, con un nivel de detalle sin precedentes.
Bueno, al final, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una roca que es un fósil de estromatolito. Entonces, es lo que nos gustaría en parte encontrar en Marte, aunque sea algo difícil. Claro, obviamente, nos encantaría encontrar pues, una prueba tan detallada como, por ejemplo, los estromatolitos que aparecen muy temprano en la historia de la vida de la Tierra y que todavía siguen hoy formándose, ¿no? Esto sería un verdadero bombazo porque sería quizá una biofirma muy evidente por el tema de la estratificación y de las capas que se ven muy bien, Mm. pero aparte en estos estromatolitos se pueden conservar compuestos químicos que nos puedan indicar la presencia o de que en algún momento vivieron organismos, seres vivos, que formaban una serie de sustancias y que estaban formados por una serie de sustancias y evidentemente el Perseverance podía descubrir perfectamente estos compuestos ahí en Marte si encontráramos una estructura como esta. ¿Qué pasa? Que yo no sé si hay que ser tan optimista, ¿no? Con respecto a encontrar un fósil, porque todavía es un fósil, sería un fósil macroscópico, obviamente, No, no, pero sí, esté aquí la formado estructura se por ve. organismos unicelulares. Sí, sí. Hombre, es verdad que también en estas cosas es mejor ser optimista, pero tampoco caer en idealizar lo que vamos a encontrar cuando realmente va a ser muy difícil. Yo creo que sea cual sea el resultado de la búsqueda del Perseverance, va a ser muy importante, ¿no? Porque si no encuentra nada en un ambiente que aparentemente fue tan habitable como pudo ser el cráter Jezero, puede indicarnos que quizá estamos buscando la vida en Marte en un lugar incorrecto. O puede que Hmm. nunca se desarrollara, no lo sabemos. Pero bueno, Exacto. Que puede quizá ser que a lo buscándola en mejor. ese sitio y no encontrándola, ya nos dé una pista sobre que quizá ese ambiente que para nosotros era algo muy habitable, no lo era tanto. Pues todo esto lo iremos viendo más adelante a lo largo de la entrevista. Queremos tratar muchos temas, tanto de la misión como, por ejemplo, el lugar en el que se está realizando, en el cráter Jezero. Pero también quería comentar, y es algo que me parece muy curioso, y es que esta misión fue lanzada el 30 de julio de 2020, si tenemos en cuenta que Marte y la Tierra estaban muy cerca. Entonces, en cambio, si lo pensamos bien, esta misión, a pesar de que la Tierra y Marte estaban tan cerca, ha tardado prácticamente 7 meses en llegar al lugar. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues se debe básicamente a que nosotros no podemos lanzar las naves espaciales en línea recta a ningún sitio. Tenemos que lanzarlas hacia una órbita que en algún momento intersecte la órbita del cuerpo al que queremos llegar. Para eso tenemos que darle una velocidad determinada que no puede ser muy alta, porque si no, cuando llegáramos allí tendríamos que frenar y por lo tanto gastar un combustible que no tenemos. Y eso es importantísimo, ¿no? Es una de las cosas quizá, pues uno de los factores limitantes más importantes a la hora de la exploración espacial, ¿no? Que no podemos ir en línea recta a ningún sitio en el que nos queramos quedar porque si no tendríamos que llevar mucho combustible para frenar y eso limitaría muchísimo la masa, por ejemplo, de los instrumentos científicos que queremos llevar en nuestra misión. Por ejemplo, en esta ilustración podemos hacernos una idea, aunque entiendo que las distancias no son lo más realistas posibles, pues sí que podemos ver, pues, por ejemplo, la cercanía de la Tierra y Marte y, en cambio, toda la trayectoria que se ha hecho, toda la órbita que se ha tenido que realizar para llegar a Marte. Esto es lo que ha provocado que al final se tardarán 7 meses. Es algo que realmente tiene todo el sentido del mundo hacerlo porque no puedes llegar muy rápido y no tienes combustible para frenar, pero al menos es curioso, la verdad que fijémonos en la proximidad en un punto y luego la trayectoria que se realiza en realidad para llegar. Claro, en realidad recorre muchísimos más kilómetros que si fuera en línea recta. Claro, Pero claro, claro. el problema es el que es. Tenemos un factor limitante importantísimo que es el combustible de las misiones, el combustible y el tamaño. No podemos lanzar un cohete gigante solamente para esto, cuando podemos lanzarlo en una trayectoria óptima, que es la trayectoria que lleva en este caso el Perseverance en su camino a Marte, y que nos permite pues, llevar una carga útil mucho mayor gastando el mínimo de combustible posible. Esto mismo es lo que al final provoca que la nave pase de 20.000 kilómetros por hora, a pesar de que no ha querido coger muchísima velocidad, porque al final tiene un combustible que es el limitante para poder frenar, y es lo que ha provocado eso, que la nave pase de 20.000 kilómetros por hora de entrada a la atmósfera, si no me equivoco, no aún, hasta una velocidad de cero Efectivamente, para poder aterrizar. claro, efectivamente. De hecho, la entrada en la atmósfera pasa aproximadamente solamente usando el escudo térmico para frenar y su propia aerodinámica pasa de 20.000 kilómetros por hora a aproximadamente unos 1.500 durante su entrada en la atmósfera. Luego ya se despliega el paracaídas, la fase de la etapa de descenso con retrocohetes hasta los 0 kilómetros por hora, hasta que toca al final tierra. Es lo que podemos, por ejemplo, ver en esta imagen. Y al final también es importante ver el hecho de que el escudo térmico que dices que frena tanto la nave cuando está haciendo el descenso es sorprendente cuando realmente tenemos que en Marte, si no me equivoco, la atmósfera es solo del 1% de lo que es aquí en la Tierra, ¿verdad? Efectivamente, es una atmósfera muy tenue, pero aún así la Consigue trayectoria frenar. se diseña para que se frene lo máximo posible únicamente usando la atmósfera, porque si no, de nuevo, Marte es un planeta un poco difícil, porque es un planeta que tiene una atmósfera suficiente como para quemarte durante la reentrada, pero no lo suficientemente densa como para frenarte con un paracaídas. Y eso a la hora del diseño de una misión, pues la hace muchísimo más compleja. En la Tierra
Claro que puedes quemarte durante una reentrada en la atmósfera, pero sabes que vas a poder tocar tierra con un paracaídas. Y eso facilita mucho el diseño de una misión. Sin embargo, en Marte no, en Marte tienes que inventar pues, muchísimas otras cosas para poder tocar tierra a una velocidad adecuada para que la nave no se rompa al caer. O sea que es una maniobra realmente compleja. Por ejemplo, el Perseverance y el Curiosity, que eran misiones muy grandes, de 1000 kilos aproximadamente aquí en la Tierra de peso, han tenido que rediseñar toda la etapa de descenso para poder aterrizar de una manera innovadora. Otras han tenido una mezcla, por ejemplo, pues de Airbus con paracaídas, otras han descendido con retrocohetes directamente, en fin, ha habido muchos diseños a lo largo de la historia de los aterrizajes en Marte, ¿no? Y cada misión ha requerido pues una solución muy concreta, dependiendo también del tipo de movilidad que tuviera la misión para poder aterrizar sana y salva. Pero desde luego, quizá la más espectacular sin duda sea las dos últimas misiones que han aterrizado. Entiendo que aquí De hablamos rover, ya claro. concretamente del Sky Crane, ¿no? Es esa especie de grúa que va bajando luego Exactamente. finalmente al rover hasta posarlo a la superficie. Claro, esa fase es realmente increíble, ¿no? Que dejen descolgar de esta grúa con cables que está al mismo tiempo propulsándose con retrocohetes para no caer sobre la superficie de Marte y dejen caer con unos cables pues un rover de 1000 kilos sobre la superficie de Marte que además llegue intacto y a una velocidad muy escasa y luego encima corten los cables sin que haya ningún problema, la etapa de descenso salga para un sitio alejada y todo funcione bien, la verdad es que es un reto tecnológico muy importante. Ojo, y todo esto sin control de ningún humano, porque los humanos han tenido que preprogramar antes todos los pasos que ha tenido que seguir y creo que eso es un reto de ingeniería tremendo. Claro, porque a todo esto, ¿cuánto retardo había entre que ocurría algo con el aterrizaje del Perseverance y que nos llegaba a nosotros la información de qué estaba sucediendo ahí? O si Pues finalmente se había creo hecho que ese día estaba correctamente. en torno a los 11 minutos. 11 minutos a todo 11 esto. minutos, que eso es un tiempo realmente, no sé, yo creo que no sé si estuviera en el control de la misión, no sé cómo lo llevaría bastante mal, ¿no? Porque 11 minutos, ya ya tiene que ves. tener uno muchísima confianza de que nada va a salir mal para estar tranquilo en unos momentos tan críticos como estos, y más sabiendo que aproximadamente el 50% de las misiones a Marte pues han fracasado de una manera u otra. ¿Y qué son los 7 minutos de terror? Los 7 minutos de terror son los minutos que pasan desde que la etapa de descenso entra en la atmósfera y toca Mm. tierra. Esos son los 7 minutos de terror. Vamos, que desde que entras en la atmósfera hasta que tocas tierra. O sea que son momentos muy difíciles. Luego, por ejemplo, una de las joyitas que nos deja es esta imagen, en la que podemos ver esta etapa final en la cual pues, la grúa, el Sky Crane, está acabando de posar en la superficie de Marte el rover. Claro, esta imagen es increíble, ¿no? Se ve el polvo siendo levantado por los retrocohetes, se ve al Sí, Perseverance colgando de los cables y el cordón umbilical sí, que le el mantiene cordón. conectado a la etapa de descenso, que está funcionando, y cómo ya están las ruedas desplegadas y está a punto de tocar tierra. Esto es realmente, no sé, es una imagen que para mí es increíble. Primero, porque nunca pensaba que iba a haber algo así, ¿no? Tuvieron la idea de poner más cámaras para poder ver Sí, porque en cómo total tuvo que haber desempeñan. unas cuantas, porque sacaron fotografías de todo desde todos los planos. Parecía eso, vaya, una Hay película. muchísimas cámaras y todavía nos quedan bastantes fotogramas por ver, porque todavía no se han podido descargar todos. O sea que yo creo que en las próximas semanas, de hecho, ya han llegado unos fotogramas más en formato en bruto, en formato RAW, ¿Mm? de la cámara que miraba el paracaídas. Y yo creo que en las próximas semanas tendremos bastantes más fotogramas de estos momentos y a la resolución máxima. Ya ves, pues creo que los disfrutaremos, al igual que el vídeo que se hizo del aterrizaje, que realmente fue espectacular. En la retransmisión que hizo en directo la NASA, la verdad que fue algo apasionante, al Espectacular. menos para los que nos gusta todo esto. La exploración espacial a veces nos llega a sorprender de una manera que ni nos imaginamos, y menos verlo así. No sé qué calidad tiene, HD. Son cámaras de 2 megapíxeles, si no recuerdo mal, o sea que sí, casi HD. O sea que Ya ves. tuvieron una idea, ya no solamente para ver el desempeño que tienen las distintas partes que forman parte del aterrizaje, sino también de cara al público, ¿no? Porque creo que es una cosa que impacta muchísimo. ¿Cuánto hace que no vemos una nave aterrizar? Yo creo que de las misiones Apolo no hemos visto nada aterrizar. Sí que es cierto que el Curiosity llevaba una cámara en su barriga y vimos desde que lanza el escudo térmico hasta que aterriza, pero solamente tenía una cámara para ver eso, que era la cámara que miraba hacia abajo. Entonces no veían nada más del aterrizaje que la superficie. Y aún así fue algo bastante impactante, porque Impresionante, claro. estábamos viendo el descenso de una nave en Marte. Pero es que yo creo que de las misiones Apolo no hemos visto aterrizar nada. Y eso también lo hace, no sé, tenemos cierta también nostalgia a veces o cierta querencia de poder ver también cómo funcionan las cosas, porque a veces es todo muy opaco, ¿no? ¿Cómo aterriza una Sí. nave en un asteroide
o cómo aterrizan en la Luna las misiones modernas. No lo vemos. Vemos las Claro. fotos que hacen desde la superficie, pero no Exacto, vemos lo todo que el pasó con el proceso. asteroide hace poco, ¿no? No me acuerdo qué asteroide era. Exactamente, cuando la SIRRES, por ejemplo, tocó tierra en Venus para tomar las muestras con el TGO. Y bueno, eso fue espectacular, pero nosotros solamente vimos la parte de la toma de muestras, ¿no? Eso, si se hubiese podido ver desde fuera, es decir, cómo se acerca la nave a un sitio tan sumamente pequeño del asteroide, porque el asteroide es muy rocoso, Claro. y es capaz de posar ligeramente el bracito con el mecanismo de toma de muestras, ¿no? Y tomar las muestras, ¿no? Y levantar toda esa polvareda que levanté, todas esas rocas que levantó. Eso es una cosa que no vemos todos los días, desde luego. Y también es un reto tecnológico porque es una cosa que va sola. Es decir, tú no sabes si se va a colgar el sistema operativo a mitad de la bajada. Obviamente, Claro. afortunadamente estas cosas no pasan, ¿no? Pero puede Sería fallar algo cualquier cosa, dramático, vaya. claro. O puede entrar en modo seguro y alejarse otra vez del asteroide, tener que repetir otro día. Y bueno, son cosas que yo creo que son retos de la ingeniería muy importantes y que creo que vamos a ver muchísimos retos de la ingeniería en los próximos años relacionados con la exploración espacial que nos van a dejar muy sorprendidos. Ha merecido la pena. También es verdad que hace unos años que perdimos la Cassini también, que nos dejaba todos los días imágenes sorprendentes del sistema de Saturno, tanto de Saturno como de sus satélites, y perder cosas como esa, porque obviamente la Cassini ya no se podía seguir manteniendo, en órbita porque no le quedaba combustible y el riesgo de contaminar cualquiera de las satélites habituales de Saturno, pues era muy alto, ¿no? Imagino que caen en Titán o caen en Encelado y hubiese podido contaminar algo, eso hubiese sido terrible, ¿no? O, por ejemplo, la New Horizon, que ya se está alejando muchísimo, está en las afueras casi del sistema solar, por decirlo de una manera romántica, ¿no? Que visitó Plutón, visitó Ultima Thule y sigue más allá. Y ya no nos manda imágenes porque ahora mismo únicamente está explorando el espacio, pero de otra manera, tomando datos, porque no hay nada para ver de una manera como a nosotros nos gustaría, ¿no? Una cosa en grande, con muchísimo detalle. Y la verdad es que, claro, cuando esas misiones van dejando de funcionar o van dejando de emitir los datos que a nosotros más fácilmente nos llegan, que siempre son los de la vista, siempre son las imágenes, lo que no te entra podemos por los olvidar ojos, está claro. que la información a nosotros nos entra principalmente por los ojos, es quizá la vía que más nos impacta y que más nos impresiona. De ahí que esa frase tan famosa, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es verdad que en la exploración espacial las imágenes muchísimas veces hablan por sí solas. Ver, por ejemplo, el punto pálido azul, que solamente se ve un puntito ahí pequeño en la imagen y un rayo de sol en la lente que provoca el reflejo de la luz del sol, ¿no? Eso son imágenes que pasan a la historia por algo, ¿no? Porque impresionan. Sin embargo, pues es verdad que el Curiosity llegó a Marte en el año 2012, después del Curiosity pues hemos tenido la InSight en Marte, pero al ser una misión estacionaria, pues tampoco tiene imágenes muy, muy espectaculares, únicamente del trabajo que va haciendo pues con su brazo y cuando ha dejado los distintos instrumentos, ¿no? Hemos tenido, entre tanto, la sonda Rosetta, que estuvo en el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, que también nos trajo unas imágenes realmente espectaculares del cometa, que creo que tampoco nos esperábamos nunca haber tenido un cometa tan sumamente curioso, con forma con dos lóbulos, y bueno, y viendo toda la actividad que ha ocurrido en el cometa a lo largo de este tiempo, ¿no? Toda esa evolución desde mayor actividad a menor actividad, todos esos trozos que iba escupiendo, ¿no? Pero claro, al final las misiones se acaban y nos quedamos sin imágenes. Y eso, pues es un reto a futuro, ¿no? El intentar tener también misiones que tengan una continuidad temporal quizá un poco más larga. En Marte tenemos una de las sondas más veteranas, tenemos la MRO, que yo creo que llegó en el año 2004 a Marte y sigue todos los días mandando imágenes de su superficie con una resolución brutal, de tal manera que estamos viendo cambios en su superficie pues continuamente. Y yo creo que eso es un valor añadido, ¿no? También ser capaces de observar los cambios que ocurren en otros lugares del sistema solar que no sea el nuestro y, como siempre, poder hacer comparaciones, porque los cambios nos permiten hacer también comparaciones sobre cómo se comporta la dinámica de los planetas. Volviendo un poquito a la misión, todos sabemos que el lugar donde ha aterrizado la misión Mars 2020 es un lugar bastante importante, así a priori. Está aterrizado en el cráter Jezero, ¿no? Entonces, este cráter fue generado por el impacto de un meteorito y tiene un diámetro de unos 45 kilómetros. Este se encuentra situado en el límite de Isidis Planitia, ¿no? Que es una zona más profunda. Efectivamente, es una gran cuenca de impacto que se formó y es una zona más plana, más profunda de la corteza del norte de Marte. Y que tiene un diámetro también, me parece que era de 1500 kilómetros, la verdad que era mucho más grande. Es una de las últimas grandes cuencas de impacto que se formaron en Marte, ¿no? No sabemos tampoco muy, muy bien en qué momento se formó, hay un poco de discrepancia, pero seguramente en Marte hay bastante grandes cuencas de impacto porque en la Tierra también las habría, pero por ejemplo ya no existen, porque se han borrado gracias a la tectónica de placas y a la erosión, ¿no? Y es quizá la última gran cuenca de impacto que se formó a partir de un asteroide pues, seguramente muy grande.
Y en el borde precisamente de Isidis Planitia se encuentra el cráter Jezero. A ver, voy a intentar compartirlo porque me parece que también esta imagen la tengo para que todos nos hagamos una idea. Bueno, pues aquí tendríamos el Isidis Planitia y aquí estaría situado el cráter Jezero, que estaría en esta zona de aquí. Se puede apreciar perfectamente la forma casi circular de Isidis Planitia, ¿no? Es una llanura formada en este caso por un impacto bastante grande. Para formar, imaginaos, un cráter de 1000 kilómetros, el cuerpo que choca contra Marte Tiene pues que es ser grande, vaya. un cuerpo muy grande, ¿no? Y bueno, y precisamente en el borde de Isidis Planitia está el cráter Jezero. Pero a todo esto nos podríamos preguntar el por qué aquí. ¿Qué tiene diferente este sitio respecto a las otras misiones que ya estamos realizando y que se han realizado en Marte? Bueno, pues al final es la evolución de las misiones, ¿no? Primero fuimos a preguntarnos si Marte fue en algún momento un planeta habitable. Después fuimos a buscarlas con otras misiones, fuimos a buscar precisamente las huellas del agua sobre la superficie de Marte, porque para nosotros, para el origen de la vida, el agua la consideramos un ingrediente fundamental, ¿no? Al final la vida necesita del agua para poder desarrollarse. Y por último, la misión del Perseverance es precisamente buscar directamente las pruebas de si existió vida en Marte. Las demás misiones, por ejemplo, no han tenido la capacidad analítica y la capacidad de la observación con tanto detalle para encontrar biomarcadores. Sin embargo, el Perseverance sí que tiene ese objetivo y sí que tiene esa instrumentación, cosa que hasta ahora no era posible porque nuestra tecnología, pues obviamente tenemos esa tecnología para hacerlo en la Tierra, pero miniaturizar laboratorios que a veces ocupan, o instrumentos que a veces ocupan una habitación y meterlos en un rover y lanzarlo a otro planeta, pues requiere de muchísima tecnología, de muchísimo avance y de muchísimos años de trabajo. ¿Y qué nos puedes contar un poco sobre el cráter Jezero? ¿Alguna curiosidad así que nos te va a interesar para entrar ya en el tema? Bueno, pues el cráter Jezero toma su nombre de un municipio en Bosnia y Herzegovina y en la lengua eslava Jezero precisamente significa lago. Esto nos puede dar una idea de qué nos vamos a encontrar o qué esperamos encontrarnos con esta misión allí, ¿no? Si no el lecho de un antiguo lago, ¿qué otra cosa podríamos esperar con este nombre tan característico? Por ejemplo, aquí tenemos ya una imagen de lo que sería el cráter. Ya me parece que hay cosas muy interesantes así, solo mirándolo por encima. Claro, a mí lo más destacable es que es un cráter que tiene una forma bastante degradada, es un cráter que ha sufrido pues, bastante erosión. También es verdad que el cráter se formó hace muchos miles de millones de años y ha sufrido bueno, muchísimos procesos a lo largo de la historia de Marte. Pero lo primero que vemos en la imagen, sobre todo en la parte superior izquierda, vemos dos canales que desembocan dentro precisamente del lago. En uno no se ve aparentemente nada, en la desembocadura, que es el que más cerca está de la parte superior de la imagen, No sé si pero en aparece el la que flecha, puede ser. exactamente, ese sería Vale. uno de los canales de entrada del Veríamos cráter esta marca por Jezero. aquí, ¿no? Que sería el valle. Aquí me parece que tiraría el canal hacia aquí, se perdería. Efectivamente, sí, parece que sigue, pero también hay uno pequeñito que también tira hacia la izquierda, un poco Ah, más sí, este de hacia aquí. el oeste. Que de hecho parece que se va como hacia el otro. Pero bueno, ya aquí Sí, se pierde al exactamente. Puede final. ser que estuviese remontando la erosión, por ejemplo. Mm. Obviamente habría que estudiarlo con un poco más de detalle, ¿no? Y luego tenemos un segundo canal que desemboca en el cráter Jezero, que claramente tiene pues una anchura bastante más grande y que al desembocar en el cráter Jezero deja una forma muy característica, que es la forma de un delta. ¿Qué es un delta? Pues un delta es una forma sedimentaria, un depósito sedimentario que se forma pues, cuando un río que lleva sedimentos en suspensión llega a una masa de agua que le frena al río la velocidad que lleva y por lo tanto todos esos sedimentos que llevan en suspensión, al perder velocidad, pierde fuerza y se depositan en la desembocadura del río. Deltas famosos, pues se me ocurren muchísimos en nuestro planeta. Se me ocurre el del Ganges, el del Ebro, el del Mississippi, el del Nilo. A esto me Que gustaría están... llegar más adelante porque quería hacer también una comparación de lo que es Vale, el perfecto. delta del cráter Jezero con deltas famosos como por ejemplo el del Mississippi, que realmente encontramos pues relaciones, o sea, visualmente son muy similares. Quitando el agua, que ya es mucho, podemos ver estructuras muy similares. Esto me gustaría verlo más Efectivamente. adelante, pero es verdad que sí, eso, resaltar pues estos dos canales que parecen que llegan, que por cierto me gustaría preguntarte algo tan sencillo como ¿y cómo sabemos que entraba en todo caso el agua de aquí hacia el cráter y no era al revés? Bueno, pues en el caso que tenemos a continuación, porque somos capaces de ver en el relieve las señales del sentido del agua. En este caso, por ejemplo, en el propio delta vemos el sentido de los canales. Los canales desembocan hacia adentro del cráter. Perdón, sí, los canales del delta desembocan hacia adentro del cráter. Y eso Spoiler. ya nos da una idea del sentido de movimiento del agua. Claro, pero luego también vemos un tercer canal, que estaría aquí a la derecha, Efectivamente, vemos un tercer canal, que es un tercer canal que sería un canal de salida de y que salida. seguramente se formó después porque el borde del cráter se rompió.
y a partir de esa ruptura pues se generó un tercer canal. ¿Cómo sabemos que por ejemplo, hoy en día hay muchas más maneras de saberlo, aparte de lo que yo he dicho, ¿no? Por ejemplo, únicamente estudiando las elevaciones Altura. topográficas y estudiando las pendientes, podemos Mm. saber si el agua entraba desde el canal o si salía por el canal. Eso también nos puede dar una idea. Entonces, este cráter funcionaría como si fuera un lago. Efectivamente, parece que funcionaba como un lago. De hecho, para que haya un delta, tenía que haber una masa de agua más o menos estable para que se formara ese depósito sedimentario en la desembocadura del canal. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la recreación que, si no me equivoco, ha hecho la NASA, de cómo podríamos haber visto este cráter hace pues, unos cuantos millones de años, unos cuantos grandes. Efectivamente, hace unos 3.000 y pico millones de años. Entonces, entiendo que el canal donde encontramos hoy en día el delta sería este de aquí, ¿no? Por la recreación. Efectivamente, ese sería uno de los canales. Este sería el de salida, el que El de decíamos que la salida, pared efectivamente. acaba formando este canal de salida. Y luego ¿Mm? entiendo que aquí faltaría uno, ¿verdad? Que sería Exactamente, el ahí falta, segundo. falta uno. Vale. Vale, pero viendo, por ejemplo, esta ilustración, me pregunto qué tipo de profundidad tendría, porque la verdad que tampoco parece algo que sea de aguas muy superficiales. Pues aproximadamente el fondo del cráter tendría unos 300 y pico metros de profundidad, ¿no? Que es un lago, pues, Profundo, relativamente vaya. profundo, ¿no? Y donde Sí. obviamente cuando llega un lago a esa masa de agua tan grande, pues obviamente se frenaría seguramente muchísimo, perdería muchísima velocidad. A todo esto, creo que también es importante preguntarnos qué tipo de rocas podemos encontrarnos en el cráter. Entonces, ¿nos sabrías decir un poquito lo que podemos encontrar en él? Pues precisamente en este cráter vamos a encontrar probablemente una gran variedad composicional de rocas. En la unidad donde ha Los aterrizado geólogos estarán, vamos, contentos, contentos. Claro, es que no hay que olvidar que las misiones que tienen muchísima astrobiología, en realidad también se hace muchísima geología, ¿no? Porque al final, donde intentamos ver la preservación precisamente de los organismos es en los distintos tipos de roca, ¿no? El Para intentar registro buscar fósil. análogos allí que nos indiquen buena preservación, ¿no? Que en la Tierra tenemos rocas en las que encontramos fenómenos de preservación realmente espectaculares, ¿no? Pues bueno, eso es lo que tenemos que buscar también un poco en Marte. Pero hablando de la pregunta en cuestión, pues vamos a encontrar rocas, por ejemplo, en la unidad donde ha aterrizado el Perseverance hay una gran controversia porque estamos intentando elucubrar si realmente está formada por una antigua colada volcánica o si realmente está formada por cenizas de una erupción volcánica que se fueron depositando, por ejemplo, en el lecho del cráter o del lago. Fijaos, porque desde la órbita a veces no somos capaces ni de encontrar muchísimas veces las relaciones entre las distintas unidades de roca, porque pues obviamente por la erosión y por fenómenos de depósito posteriores esto es muy difícil, pero también la mineralogía de las rocas desde la órbita nos puede engañar un poco y hay que estudiar estas rocas desde la superficie In y situ. siempre con el mayor nivel de detalle posible. También intentamos buscar carbonatos, porque la Tierra, los carbonatos se forman pues, en lugares con unas temperaturas adecuadas, más o menos relativamente, se pueden formar también en ambientes fríos, ¿no? Pero aquí se suelen formar en ambientes cálidos también, con un pH bastante aceptable para la vida. También buscamos pues, rocas sedimentarias como pueden ser muchísimas formadas por minerales del grupo de las arcillas, como pueden ser las margas, que muchísimas veces ayudan también a preservar muy bien los restos fósiles en nuestro planeta. Buscamos también algunos minerales como pueden ser minerales silicatados muy importantes como el ópalo, amorfo, que permiten conservar detalles muy buenos en nuestro planeta sobre la estructura de los tejidos vivos y que sospechamos que dentro del cráter Jezero podríamos encontrar también estos minerales porque desde la órbita hemos visto, por ejemplo, la huella espectral de estos minerales y bueno, básicamente estos tipos, ¿no? Luego, obviamente, si el rover en algún momento puede salir del cráter y puede pasearse por el canal de entrada, vamos a también poder acceder a la propia geología de la corteza de Marte, ¿no? Seguramente. Y yo creo que eso lo hace pues una misión muy rica en contenido, tanto astrobiológico como geológico, y que estoy seguro que nos va a dar muchísimas sorpresas, porque Marte al final muchas veces se parece muchísimo visualmente, pero nos olvidamos que a veces las apariencias nos engañan. Se supone que los materiales más recientes que encontramos en este cráter son de origen volcánico, ¿verdad? Se supone que son los de origen volcánico, pero habrá que estudiar muy bien las distintas relaciones entre los estratos que hay ahí. Sí que es cierto que los últimos que se ponen en la columna estratigráfica suelen ser los ¿Mm? relacionados, bueno, antes de los materiales que vienen únicamente traídos por el viento, ¿no? Las dunas y todo este tipo de cosas. Pero probablemente los últimos materiales que se emplazaron sobre el fondo del cráter fueron precisamente estos de origen volcánico, que ya digo que no sabemos si son coladas de lava o si en realidad son cenizas volcánicas o si son cualquier otro tipo de depósito volcánico caído del aire. Es una cosa muy curiosa, muy llamativa.
Pues como hemos comentado antes, que me parece muy interesante, podemos comparar, por ejemplo, la morfología del delta del cráter con, por ejemplo, la del delta del Mississippi. Me parece que encontramos ciertas similitudes. Claro, efectivamente, se pueden ver, por ejemplo, numerosos canales de salida del delta del Mississippi y vemos una morfología pues, bastante similar en el delta del cráter Jezero, además, que son dos deltas de, precisamente, por lo menos a mí me parecen casi de manual, ¿no? Son deltas muy bonitos y deltas muy llamativos. Y bueno, y eso que no estamos viendo todo el delta que había en el cráter Jezero porque un porcentaje muy alto de los sedimentos Está han sido erosionado, ¿no? erosionados. Sí, sí. No, claro, ya se nota que por aquí, por ejemplo, hay mucha pendiente que por tanto esta parte seguramente ha sido erosionada. Por aquí ha habido un vaciado, ¿no? De sedimento, al parecer, Claro, y de hecho algunos de los montes que quedan por ahí, por ejemplo ese de ahí cerquita, pues seguramente también formaba parte del delta. y que se ha quedado separado, Claro, se ha quedado aislado. aislado porque ha resistido un poco más a la erosión. De hecho, ese montecillo ya ha sido fotografiado por el Perseverance, pero muchísimas veces, a veces también la erosión hace cosas caprichosas porque o no serían tan caprichosas si tuviéramos todos los datos, ¿no? Pero bueno, Sí. deja formas curiosas cuanto menos. Y sobre todo lo gracioso luego la interpretación, que eso ya es otro tema Efectivamente, aparte. luego hay que interpretar y correlacionar a quién pertenecen, a quién no todos esos estratos. Al final también es importante. Aquí tenemos otra imagen también del delta del Mississippi, que también Ah, resalta también. pues, estos canales al final que acaban de abrirse hacia el mar, formando esta especie de abanico. Efectivamente, acaban desembocando todos esos canales en el mar, ¿no? Y depositando al final los sedimentos. Que de hecho se pueden apreciar aquí. Al final, cuando Claro, estos sedimentos que notan el frenado de pasar de un flujo que tiene una velocidad a llegar al mar, donde esta velocidad es mucho más reducida, de otro orden de magnitud, si no me equivoco, al final esto acaba depositándose en el fondo, que es lo que forma esta especie de abanico, esta sedimentación que se lleva a cabo en estos lugares tan característicos, los deltas, como por ejemplo el delta del Ebro, el delta del Nilo. claro, que además el delta del Ebro y el delta del Nilo son dos deltas también muy característicos, ¿no? Con una forma Mm. también muy definida. Vale. Luego, por ejemplo, también tenemos esta recreación del delta, ¿no? Es un poco más tridimensional. Sí, Y también tenemos efectivamente. marcado en verde lo que sería la trayectoria estimada para la misión. Claro, efectivamente, al final, ahora han cambiado, la semana pasada cambiaron un poco, hay dos trayectorias posibles ahora, no Sí. solamente, no O sea, esta solamente ya se una. queda un poco más desfasada, ¿no? Claro, hay dos trayectorias nuevas y bueno, al final realmente no sabemos si va a ir por una o por otra o qué va a hacer, ¿no? Porque muchísimas veces se tiene que planear la cosa dependiendo del tiempo que vaya a dedicar uno a los distintos sitios, a los análisis que se vayan a hacer, o que a lo mejor descubra que hay otra cosa y se tiene que dar más tiempo o que tiene que tirar por otro sitio, ¿no? A veces Hmm. los caminos que se marcan previamente son tentativos y nos indican más bien hacia dónde quiere ir la misión, ¿no? Pero a Lo veces que se pueda no, realizar luego en no se este. corresponden con lo que realmente va a hacer el rover, ¿no? Porque a lo mejor estás allí, desde la órbita hay cosas que no se ven. Te aparece un camino más pedregoso, con más dunas y no puedes pasarlo, bueno, no, normalmente sí que se pueden pasar, ¿no? Pues son dunas pequeñas o piedras relativamente pequeñas, pero prefiere uno para evitar el peligro no tener que pasar por ahí, tiene que Hmm. desviarse un poco, descubre algo interesante, prefiere moverse un poco el camino. Claro, luego al Pero final bueno, al todo final la esto. intención es llegar hasta los sedimentos del delta, efectivamente, como Claro. vemos ahí, y seguir avanzando por el canal que alimenta el cráter, ¿no? Y eso es al final más o menos la trayectoria que se quiere llegar. Y por supuesto, tomar muestras por el camino de las rocas. Pero entonces a mí me surge la duda de el delta, ¿cómo se pudo formar? Quiero decir, imagino que tuvo que haber unas condiciones muy específicas para que se acabara de formar esta estructura sedimentaria. Pues hay dos teorías principales sobre más que cómo el tiempo que tardó en formarse el delta, ¿no? Hmm. En Marte hay un momento de su historia en la cual pasa de un Marte cálido y un Marte en el que hay precipitación desde el cielo hacia el suelo, como Sí. llueve aquí en la Tierra, en la que se forman redes fluviales. Y bueno, pues hay un momento que cambia hacia un Marte frío. Bueno, pues dependiendo de si el delta del cráter Jezero se formó en un momento u otro, podemos tener un delta formado lentamente en un Marte cálido con precipitaciones, o podemos tener un delta formado en episodios muy concretos, formado de una manera muy rápida y en un contexto de un Marte mucho más frío en el que el agua en la superficie duraría muchísimo menos tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si por supuesto se hubiese formado en el primero de los casos, en el que Marte era más cálido, había lluvias y tenía una atmósfera más densa, Hmm. el delta y en este caso el lago, bueno, perdón, en este caso el lago sería un lugar mucho más habitable que en el segundo de los casos. ¿Cuándo vamos a saber esto? Pues de momento creo que todavía nos queda un poco para saber si esto se formó de una manera episódica o de una manera más continua. ¿Qué nos gustaría encontrarnos mejor? Pues De una obviamente nos manera gustaría encontrarnos continua. mejor las primeras condiciones en que el lago y el delta eran una masa de agua estable, el delta se formó en miles
decenas de miles o cientos de miles de años Mm. frente a un delta que se pudo formar a lo mejor en cientos o varios cientos de años, ¿no? Y además en episodios muy bruscos y que normalmente, en el caso de que también se hubiese podido desarrollar la vida, hubiese sido muchísimo peor para fosilizar seguramente. Claro, al final entiendo que si la masa de agua era mucho más estable, la vida se puede adaptar mucho más a estas condiciones que son, pues eso, estables en el tiempo y no en condiciones más extremas, que eso haría mucho más difícil tanto fosilizar como la propia existencia de la vida en este lugar. Claro, al final pensamos que una de las condiciones fundamentales también para el desarrollo de la vida es que haya cierta estabilidad, ¿no? Para que a la vida también le dé tiempo a adaptarse si las condiciones cambian. Y si cambian de una manera brusca, puede que a la vida no le dé tiempo a adaptarse, pero si cambian de una manera más o menos graduales o más o menos lenta, a la vida puede que le dé tiempo a evolucionarse y adaptarse a las nuevas condiciones. Claro, y a todo esto también me pregunto, ¿podemos hacernos una idea de cuánto tiempo hace que pudo tener agua el cráter? Vamos a ver, nosotros para datar las superficies planetarias usamos un método que se llama el método de contar cráteres. ¿Qué es lo que se Bien. hace? Pues se cuentan los cráteres y se mide el tamaño que tienen estos cráteres. Nosotros más o menos conocemos la tasa de impacto que ocurre sobre las superficies planetarias a lo largo del tiempo. Cuanto más atrás vamos en el tiempo, tenemos cráteres más grandes y muchísimos más cráteres. Conforme Mm. avanzamos, tenemos cráteres más pequeños y una tasa de impacto mucho menor. Pero ¿qué pasa? A veces encontrar exactamente, sobre todo en Marte, que no tenemos muy claro cuándo se dio este cambio de condiciones climáticas de un Marte cálido a un Marte frío, en qué periodo de tiempo se formó el cráter Jezero, la verdad es que todavía hay mucha también controversia respecto a su edad. Seguramente, o quizás se formase en el límite entre estos dos periodos. Entonces, Mm. realmente vamos a estudiar una zona que yo creo que casi es una de las cosas más emocionantes, ¿no? En la que realmente no tenemos un consenso científico sobre cuánto tiempo tardó en formarse ni cuándo se formó, pero que vamos a poder ver, porque dependiendo de cómo sea el tamaño de grano del delta, dependiendo de cómo encontremos los materiales, dependiendo de cómo veamos las estructuras, vamos a ser capaces de verdad reconstruir la historia. Quizá no tanto de ponerle una fecha numérica, pero Mm. quizás sí de ver si el delta tardó poco o mucho tiempo en formarse. Y si se formó en episodios muy bruscos, de grandes inundaciones formadas por el deshielo de los casquetes polares o de masas de hielo subterráneo, o si se formó por precipitaciones. Sí que es cierto que en algunas partes del cráter Jezero se observan redes de drenaje superficiales que nos indicarían que cuando el cráter Jezero se formó todavía habían periodos de precipitaciones. Pero es que, claro, tampoco sabemos con certeza si a lo largo de la historia de Marte ha habido momentos en los que el vulcanismo ha seguido funcionando, se ha podido formar una atmósfera un poco más densa, ha llovido, ha vuelto a perder la atmósfera. Realmente Marte todavía sigue teniendo para nosotros muchísimas incógnitas y yo creo que algunas de ellas vamos a poder solucionarlas con este viaje. Si al final descubrimos que este lago se formó durante un Marte más frío, es decir, ya había pasado la época cálida y la época más idónea para la vida, ¿tenemos que creer que tiene menos importancia astrobiológica este lugar? ¿O en todo caso podríamos decir que no tiene por qué? Yo creo que no. Realmente el hecho de que exista un cráter es bueno para la astrobiología. Yo entiendo que desde nuestro punto de vista humano y desde nuestro punto de vista de la historia de la vida de la Tierra, pensemos que un cráter es prácticamente lo peor, y sobre todo esas dimensiones, lo peor que le puede pasar a la vida a nivel global. Mm. Pero es curioso que cuando un cuerpo impacta contra una superficie planetaria, un asteroide, normalmente se genera un gran calor y este calor da lugar a sistemas hidrotermales que son capaces de intercambiar el agua con nutrientes, agua con una temperatura adecuada para la vida y con unas condiciones bastante buenas para el desarrollo, incluso para que la vida pueda florecer ahí. De hecho, en el fondo de los océanos, cuando vemos estos documentales en los cuales se ven las chimeneas con Sí, todo las este humo negro que hidrotermales, sí. sale, que en realidad es agua caliente, con muchísimas sustancias en disolución y en Sí. suspensión, en realidad es un sitio fantástico para la vida, ¿no? Y en los sistemas hidrotermales precisamente se pueden formar sistemas superaptos para la vida y también que puedan preservar muy bien las firmas de la vida, estos biomarcadores. Con lo cual, en el caso de que se hubiese formado en un periodo de un Marte un poco más frío, no tenemos que darlo todo por perdido tampoco, porque a veces parece que nos lo estemos jugando un poco a todo o a nada, pero en realidad Sí. el abanico de condiciones en el que se puede desarrollar y mantener la vida es muy grande. Lo que pasa, claro, al no estar buscando vida macroscópica como la que tenemos hoy en día en la Tierra, nuestras posibilidades siempre se reducen, porque al final la geología, ya sea los agentes externos o los agentes internos, acaban borrando prácticamente las huellas de todo. Menos mal que Marte, pues más o menos se ha podido preservar un poco en el tiempo, pero aún así ha desaparecido
seguramente una gran cantidad del registro estratigráfico, como ha pasado en la Tierra. Quizá no tanto porque Marte no ha tenido mucha actividad interna y no ha tenido una tectónica de placas tal y como la conocemos aquí, pero los agentes externos han trabajado muchísimo en 4.000 millones de años, muchísimo. ¿Y por qué dirías que entonces estos lugares pueden ser buenos para preservar estos biomarcadores? Bueno, en los sistemas hidrotermales en nuestro planeta se generan, pues, como he dicho antes, un gran intercambio de sustancias y entre ellas se forman muchísimas veces geles de sílice. Estos geles de sílice son capaces de empapar por completo los tejidos celulares y de preservarlos con un nivel de detalle que para nosotros es exquisito. Somos capaces de reconocer las estructuras celulares de hace cientos de millones de años, incluso de algunas plantas, pero vamos, es que se ven tan bien que es casi como si las hubiésemos fosilizado hoy mismo. Entonces, los ambientes hidrotermales serían un lugar muy, muy adecuado precisamente para buscar vida microscópica y que se pudiese preservar bien. O sea que ya digo que no tenemos que darlo todo por perdido si pensamos que se formó el cráter Jezero en el Marte frío, porque tenemos todavía las posibilidades de que a través de los sistemas hidrotermales la vida se pudiese mantener o aparecer y además una forma de conservación adicional, además del propio registro sedimentario. Entonces entiendo que hay diferentes modelos de cómo se pudo formar este delta, ¿no? Y que ahora habrá que ver cuál de ellos se adapta más a la realidad, a lo que vayamos encontrando a partir de ahora con la misión. Efectivamente, hay dos modelos principales de la formación del delta, ¿no? Uno de ellos, que es el primero que estamos viendo en la imagen, podemos ver que hubo un antiguo delta cuando el cráter empezó a llenarse, un antiguo delta del que probablemente no quede ningún vestigio dentro del Sí. cráter porque fue erosionado por completo. Sería este de aquí, el que encontramos en la Exactamente, parte A. efectivamente. El cráter en ese momento tendría un volumen de agua mucho más grande porque todavía no se había roto el borde. Claro. En una siguiente etapa, que sería la etapa B, el borde del cráter o el dique que separa el cráter pues digamos, del resto de la cuenca de Isidis se rompería porque o bien estaría muy fracturado o bien no aguantó la presión, se rompería y una gran parte de toda esta agua que existía dentro del cráter pues salió por un canal, ¿no? A partir de aquí empezaría la formación del delta que hoy en día pues nosotros conocemos, ¿no? Obviamente, una vez que se rompió este borde del cráter, pues se perdió una gran parte del volumen que podía acumular el delta, ¿no? Sí Claro, que es cierto que prácticamente los la dos mitad. modelos que hay coinciden precisamente en que la formación del canal de salida o la ruptura de este borde del cráter ocurrió en algún momento, pues ya con el lago formado, ¿no? Es decir, que no es una cosa que ya hubiese aparecido con el cráter, sino que tuvo que haber agua y se tuvo que romper ya con agua dentro. Claro, pero también aquí me sale la duda de cómo sabemos que una parte del cráter al final se rompió el dique y permitió un canal de salida y no fue todo lo anterior. Pues son suposiciones, ¿no? Al final se hacen los modelos con las observaciones que desde la órbita y parecen coincidir, ¿no? Los dos modelos, porque está claro que se rompió el borde del cráter y se formó un canal de salida, porque eso sí que lo podemos ver muy claramente, como hay un canal de drenaje que sale del cráter. Y si hay un canal de drenaje es porque el agua se sale. Y si se sale tiene que ser del lago. Porque además es Claro, que claro. en este caso el canal sale clarísimamente de dentro del lago. Entiendo que el cráter al final hace esa forma de cuenco, entonces se va llenando y hasta que no se erosiona por un lado no consigue salir el agua. Claro, es que la otra posibilidad que hay es que no se rompiese, digamos, el borde del cráter. La otra posibilidad es que este lago fuese desbordándose y Mm. por donde está ahora mismo el canal de salida, poco a poco fuese erosionándose y formándose el canal y profundizando y erosionando. Eso también puede ser una posibilidad. De hecho, en este modelo, por ejemplo, se ve cómo hay un canal de salida y cómo va saliéndose el agua, digamos, de alguna forma por desborde, como si fuese. Pero claro, eso tampoco lo podemos corroborar ahora mismo. ¿Fue una ruptura o fue una salida que poco a poco fue erosionando? Pero claro, y entonces, ¿qué diferencias encontraríamos con este segundo modelo? Pues principalmente las grandes diferencias que hay entre un modelo y otro es que este segundo modelo detalla muchísimo más la evolución del delta con respecto al modelo anterior y por lo tanto también detalla cuáles son las partes del delta que podemos encontrar hoy en día recogidas en el registro sedimentario del cráter Jezero. Pero, por ejemplo, si vemos esta imagen, ¿qué podríamos intentar interpretar aquí? ¿Qué importancia tiene esto en la misión? Bueno, las dos imágenes que tenemos a la izquierda son una reconstrucción del relieve del delta, de los sedimentos que hoy quedan y que nos dan una visión de a qué parte del delta correspondían, ¿no? Y que luego el rover Perseverance va a tener que corroborar con su trayectoria a lo largo del delta. ¿Para qué sirve
saber en qué zona del delta se depositaron unos sedimentos u otros. Bueno, pues nos sirve para hacernos una idea principalmente de en qué ambientes sedimentarios se han formado, de la distancia, por ejemplo, al canal de la desembocadura. Vamos a poder estudiar en las distintas partes del delta que aparecen, pues los distintos tamaños de grano, que nos va a poder dar una idea de cómo ha ido variando el ambiente sedimentario, en este caso el del lago, y cómo aportaban esos canales el agua al lago y cómo llegaban esos sedimentos. Y por supuesto, a lo largo de toda la travesía del rover, se va a intentar establecer un recorrido lo suficientemente importante para permitirnos estudiar cómo se ha depositado todo el delta. Conforme vayamos saliendo del cráter, vamos seguramente a encontrar momentos sedimentarios o depósitos sedimentarios cada vez más jóvenes y que nos van a poder decir cómo ha ido evolucionando pues precisamente el ambiente del lago, ¿no? Que hay dentro del cráter. Y quizás esa es una de las claves, ¿no? Porque intentar reconstruir esta historia desde los momentos más antiguos hasta los momentos más recientes nos va a poder dar pistas quizás de cómo ha cambiado también el clima de la historia de Marte. Y luego, además de esto, también me gustaría preguntarte algo, y es que, ¿por qué un delta, aparte de lo que hemos explicado ya hasta ahora, es importante para la preservación de restos biológicos? Bueno, pues un delta es importantísimo siempre para la preservación de restos biológicos. ¿Por qué? Porque el delta, sobre todo en las partes más distales, más lejanas con respecto al canal de la desembocadura, suele llevar sedimentos muy finos, que son los que más tiempo se quedan en suspensión. Estos sedimentos muy finos, cuando se depositan sobre compuestos orgánicos o sobre seres vivos, son tan finos que, por ejemplo, cuando cubren un organismo, no dejan que pase el oxígeno y que empiece a oxidar, por ejemplo, pues las moléculas orgánicas o los tejidos vivos, por ejemplo, o crear zonas con muy poco oxígeno para que determinadas bacterias, por ejemplo, no puedan entrar a descomponer los organismos que queremos preservar, ¿no? Y también, por otro lado, justamente en el frente del delta, en la última parte que ya queda del delta, que es el talud, que da directamente a la llanura que hay más al fondo de la cuenca sedimentaria, ahí se producen procesos de enterramiento muy rápido, porque a veces hay corrientes de turbidez donde van materiales muy rápidamente bajando por el talud, hay momentos en los que también puede colapsarse parte de estos sedimentos y caer rápidamente al fondo. Y precisamente, ¿no?, es en los momentos de enterramiento rápido, como son precisamente rápidos, permiten preservar muy bien cualquier tipo de tejido vivo, porque al ser rápido permite que pues, tanto que organismos carroñeros como la oxidación o como fenómenos de la descomposición pues no dé tiempo a que tengan lugar, y eso es importantísimo. Claro, también entiendo que si al final encontramos estos materiales finos que se van depositando y son capaces de cubrir la materia orgánica sin dejar básicamente porosidad, esta preservación en estos lugares es idónea. Y luego además tenemos esto, ¿no?, que pueden haber procesos de sedimentación muy rápidos. Por ejemplo, un deslizamiento, ¿te refieres también, por ejemplo? Claro, por ejemplo, deslizamientos que se pueden producir en el frente del delta. Al ser tan rápido, entierra muy rápidamente. Y en esto, aquí en la Tierra, por ejemplo, encontramos, sobre todo, yo ahora estoy pensando en el Cámbrico, ¿no? Estoy pensando en faunas de trilobites que iban juntos de repente por el fondo de un mar y de repente están todos como congelados en el tiempo. Eso es un proceso de enterramiento rápido para pillarlos todos en posición de vida y por sorpresa tiene que haber sido un enterramiento muy rápido. Muchísimas veces, a veces estaban relacionados pues o con una corriente de turbidez que venía del continente por una arrollada muy fuerte, o bien porque colapsaba parte del talud continental, o bien por cualquier cosa que provocara una sedimentación muy rápida y muy brusca. Y claro, eso es importantísimo porque eso permite preservar también con un nivel de detalle muy grande, cosa que de otra manera sería un poco más difícil. Bueno, con este tema me gustaría resaltar como oceanógrafo que estos procesos a veces los imaginamos en el pasado, pero que hoy en día siguen ocurriendo. Hoy en día hay animales que siguen fosilizando. Quiero decir, son procesos que los podemos apreciar muy bien, por ejemplo, en el Cámbrico, como decías, observando fósiles de organismos que quedaron prácticamente congelados en el tiempo, pero a veces se nos olvida que estos procesos siguen existiendo, que siguen habiendo deslizamientos, que siguen quedando animales atrapados y que al final todo sigue fosilizando. Claro, efectivamente, al final los procesos geológicos que han regido pues el propio funcionamiento de la geología, ¿no?, a lo largo del tiempo, más o menos han sido funcionando iguales a lo largo del tiempo. Hoy en día funcionan los mismos procesos de fosilización que seguramente funcionaban hace 70 millones de años o hace 200 millones de años, porque no hay nada que haya cambiado. Las leyes de la física y las leyes de la química no han cambiado a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Entonces, eso también nos permite interpretar con una mayor facilidad aquellas cosas que nos encontramos en el registro geológico, porque usando lo que hoy conocemos podemos hacer interpretaciones sobre el pasado. Y luego también algo que me ha parecido muy curioso es que al comienzo de la videollamada comentabas que se habían encontrado marcas de sílice hidratada, ¿no?, como el ópalo. Era algo Efectivamente, muy importante para la preservación de estructuras a nivel de fosilización.
importantísimo. El hecho de encontrar sílice hidratada, minerales que seguramente o quizá tengan algo que ver con minerales como el ópalo o mineraloides como el ópalo, hacen que los tejidos vivos se conserven muy bien, porque estos geles de sílice son capaces de envolver y perfectamente las estructuras celulares, las paredes celulares y preservar los tejidos que hay dentro, con un nivel de detalle importantísimo. Lo empapan absolutamente todo. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Me parece que es un Efectivamente, ejemplo aquí tenemos perfecto un para este ejemplo caso. de una planta vascular de hace 400 millones de años, fijaos. Este 400 corte millones de perfectamente años. lo podríamos haber hecho hoy. Y sin Sí, sí. embargo, es un corte que tiene 400 millones de años. Y se puede ver toda la estructura celular. Y creo que eso es un nivel de preservación, pues, buenísimo, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros que todos los fósiles se preservaran así, desgraciadamente no. ¿Dónde Ya. se suelen formar este tipo de fósiles? Pues ahora mismo, por ejemplo, se forman muy cerca de lugares donde hay hidrotermalismo. A mí se me ocurren, pues, lugares por ejemplo, el parque de Yellowstone, ¿no? Por ejemplo, donde hay fenómenos hidrotermales muy visibles, ¿no? Que hay géiseres, hay lagos de agua muy calientes, por ejemplo, y a veces ahí se suele precipitar la sílice. Y esa sílice precisamente que se precipita y que sale a partir de estos fenómenos hidrotermales es perfecta para fosilizar y para más que, no, a lo mejor no la palabra correcta no es fosilizar, es preservar, porque lo Sí. que queremos es preservar los tejidos. Pero ¿qué más tipos de mineralogías consideraríamos importantes encontrar en el cráter? Yo creo que encontrar carbonatos sería una buena señal que indicaría la presencia o que se formaron en un momento en el que Marte era más cálido y húmedo, ¿no? Los carbonatos al final pensamos que se hubiesen formado en un momento en el que había una atmósfera densa, donde había CO2, donde había lluvia, esa lluvia con el CO2 interaccionaría con las rocas que hay en la superficie, ese CO2 se mezclaría en este caso con los iones de calcio que se han disuelto por efecto de la lluvia y al final acabarían precipitando los carbonatos en el fondo del lago, ¿no? Ha sido una manera un poco simple. Esto nos indicaría que las condiciones quizá fueron más cálidas y también sería una forma de descubrir carbonatos que son muy elusivos en Marte en un ambiente lacustre como es el del cráter Jezero. Y eso es importantísimo porque nos indicarían condiciones bastante hospitalarias, vamos a decir, para la vida. Vale, pero entiendo que ya tenemos ciertas evidencias de que estos carbonatos están aquí. Exactamente, existen evidencias de que hay carbonatos en el cráter Jezero que hemos podido ver desde la órbita, pero siempre digo que podemos descubrir muchísimas cosas desde la órbita, pero al final la verdad está en tocar las propias rocas y en poder estudiar la mineralogía con detalle, porque a veces, sobre todo la superficie de Marte, digo que ha sido retocada tantísimo y que ha sido cubierta por polvo, por arena, y que ha sufrido tantísimos cambios, nos puede a veces engañar o puede enmascarar otras cosas que no estamos viendo desde la órbita. Y a veces hay que limpiar un poco el polvo, que hay en la superficie, que lo cubre todo, y mirar la roca tal y como es. Marte no es un planeta rojo. Marte es un planeta rojo únicamente porque está cubierto de polvo. Si fuésemos con una escoba, Marte seguramente sería un planeta bastante gris, bastante blanco, pero el rojo sería únicamente la parte superficial. Y esto es una cosa que a mucha gente puede que le llame la atención, pero es así, salvo los suelos quizá más rojos que quizá son más profundos, las rocas tienen un color principalmente gris, un color negro, un color blanco. El rojo es una cosa que cubre. Y lo mismo pasa cuando intentamos estudiar la mineralogía de la órbita. A veces nos cuesta mucho detectar los minerales con detalle y qué mineralogías encontramos en las rocas, porque al tener cubiertas de polvo tan grandes, los instrumentos no son capaces de ver con claridad. Bueno, más que de ver, de sentir los espectros con tanta claridad. Y eso es un problema. A veces también pasa en la Tierra, ¿no? Pero en la Tierra es mucho más fácil. Si yo tengo un problema o tengo una duda sobre una mineralogía que encontramos en un sitio, yo puedo mandar a alguien a que vaya allí y lo compruebe in situ. Pero en Marte Claro. esto no podemos hacerlo. La única manera es, en este caso, que nos interesa, es mandar al rover hasta ese sitio y efectivamente ver si son carbonatos y ver en qué ambiente se han formado. Igual se han formado en un ambiente diferente que no nos esperábamos, también puede ocurrir, ¿por qué no? A veces hace que cueste un poco más interpretar la historia de Marte, pero es únicamente porque no tenemos las muestras de roca, no podemos tocarlas, no podemos estudiar las condiciones de formación y eso dificulta muchísimo el trabajo. Gracias a esto vamos a poder tener muchos más datos y vamos a poder hacer muchas más inferencias que hasta ahora no habíamos podido hacer. De acuerdo. Y luego también con lo que estás diciendo creo que es muy importante resaltar que esta misión ya tiene una imagen futura de proyectarla hacia una nueva misión que va a conseguir recolectar una serie de muestras, ¿no? Enséñanos Claro, la al final, Felipe, lo estás esperando, lo sabemos todos. claro, al final hay una cosa muy importante, ¿no? Esta misión es una carrera de relevos, es una carrera de relevos hacia traer muestras a la Tierra, traer muestras de Marte. ¿Por qué? Porque por muy buenas que sean las capacidades analíticas que tenga el Perseverance, nunca va a ser igual de Un bueno que un laboratorio. laboratorio terrestre. Entonces,
va a coger muestras en tubitos como este. ¿Esta a Que escala tiene real? ¿Tamaño Esta real? escala real, sí, es muy pequeño, tiene como 2 centímetros cúbicos o algo Sí, así ¿eh? de muestra, ¿no? Con su taladro a ir cogiendo muestras en distintos sitios que se consideren de mucho interés, va a ir guardando esas muestras y ya no sabemos la estrategia que va a seguir para dejarlas. En algún momento dejará muestras en un sitio, dejará muestras en otro, para que en unos años llegue un nuevo rover, bastante más pequeño, que sea capaz de coger todas esas muestras que ha ido dejando el Perseverance a lo largo de su trayecto, que pueda meterlo en un pequeño cohete, que ese cohete vuelva a subir al espacio, que sea interceptado por una misión que está en la órbita y que esa misión sea capaz de volver a la Tierra en el año 2031 con todas las muestras. Es una carrera de relevo muy difícil que nunca se ha hecho. Y bueno, traer unas muestras de Marte a la Tierra, inequívocamente de Marte, porque en la Tierra tenemos muestras de Marte. No nos podemos olvidar que tenemos meteoritos Claro, marcianos que en eso es algo nuestro muy planeta. importante y que ha servido para estudiar Marte previamente, ¿no? Claro, exactamente. Pero lo interesante es que podamos coger las muestras y saber de qué puntos son y qué relación tienen con las rocas que lo rodean. Y la única manera es ir y traernos las muestras. Entonces yo creo que esta misión va a ser pues una misión clave. E incluso los chinos, si no pasa nada, también para el 2031 quieren traer muestras de Marte a la Tierra. Con un método totalmente diferente, imagino. Claro, al final no se puede hacer tampoco tan diferente, pero sí con misiones relativamente diferentes. Y claro, como no se puede cooperar internacionalmente, sobre todo las misiones americanas con China, al final es un doble Una uso de lucha. recursos, ¿no? Pero bueno, Sí, es sí. posible que en el 2031 tengamos 2 retornos de muestras de Marte. Pero Y entiendo creo que que eso, mientras sí. que Estados Unidos ya tiene un rover que ya está especializado en coger muestras, entiendo que China de momento no tiene ninguno que ya esté cogiendo muestras esperando la misión futura de retorno. No, pero bueno, yo creo que eso a ellos no les asusta, ¿no? Porque China es capaz creo que ha demostrado al mundo con creces que es capaz de Mm. desarrollar misiones espaciales por las que nadie daba un duro y que han durado muchísimo tiempo y que son funcionales y que son capaces de coger muy buenos datos. Porque al final, conforme vamos avanzando, todos también tenemos más experiencia en el espacio. Los datos están en abierto, sabemos cómo funcionan las atmósferas, sabemos cómo funciona la tecnología, cuáles chips aguantan mejor o peor la radiación. En fin, al final también se basan un poco en la experiencia que han cogido otras agencias espaciales a la hora de mandar misiones a Marte, ¿no? De hecho, en mayo, si no pasa nada, aterrizará su primer rover a la superficie de Marte. Entonces, China va cogiendo un poco de carrería y es Sí, posible que no, en no, unos va a años paso de veamos, gigante, vaya. claro, son pasos de gigante y probablemente en unos años veamos que son capaces de lanzar una misión de retorno de muestras a Marte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si al final también pueden hacerlo ellos. Y No, raro no. que no veamos incluso otros países también hacerlo. A mí Hombre, a mí me el, encantaría de no ver nada de esto, a ver que llegan muestras y por varios sitios, vaya, sería algo estupendo. Claro, sería una cosa, yo creo que muy importante, ¿no? Y que nos daría una visión muy diferente, sobre todo. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, que haya 2 misiones en vez de una? Bueno, que China va a muestrear sitios diferentes y vamos a poder comprobar, por ejemplo, con esas muestras, muchas cosas. Primero, la mineralogía de las rocas y segundo, que si lo que estamos viendo desde órbita en realidad se corresponde con lo Con lo que que hay hay en en las medio. muestras o no. Eso es fundamental para mí. Luego, por ejemplo, también me gustaría, de lo que hablábamos antes, de que esos tubitos tan pequeñitos, de capacidad 2 centímetros cúbicos, ¿has dicho? Creo que tiene unos 2 centímetros cúbicos, algo así, no recuerdo bien la capacidad, pero es muy poca capacidad. Al final lo que pretende es coger muestras como esta, por ejemplo, la que tenemos ahora en pantalla. Efectivamente. Son muestras, no sabemos, dependiendo qué tipo de roca muestre, pues será más polvo o será más roca. Todo Claro, al final depende tendremos toda una de la variedad, muestra, ¿no? supone que también es lo que interesa, tener una variedad de rocas, no coger todas Claro, una la misma. variedad composicional importante y también de sitios que creamos interesantes o que nos puedan aportar pues, más datos o más detalles. Al final, la historia de un planeta es un puzzle realmente gigantesco en el que hay muchas piezas y cuando vamos encontrando nuevas piezas sobre esa historia, al final también nos surgen dudas porque hay piezas en las que no encontramos conexión. ¿Por qué? Porque nos faltan partes de esa historia. Encontramos, al final, no sé quién decía esto, la historia de la Tierra, o en este caso la historia de Marte, es un libro al que le faltan palabras, al que le faltan renglones, al que le faltan páginas y a veces hasta le faltan capítulos. ¿Cómo voy a poder leer un libro al que le falta todo eso? Y hacerme una idea. Bueno, pues Despacito y con buena letra. exactamente, poco a poco y estudiándolo todo con muchísimo detalle al final. Yo creo que es muy importante que pensemos que la geología no es una carrera corta, es una carrera de obstáculos, es una carrera que para poder conocerlo todo con mucho detalle a veces no se tiene la certeza 100%, porque a veces te faltan rocas. Es que la verdad es así, te faltan rocas del registro. ¿Por qué? Porque se han erosionado, porque la tectónica de placa las ha movido,
o porque se han metamorfizado y ahora son aparentemente diferentes y han cambiado cosas de la composición y no nos sirven para hacernos inferencias sobre otras. En fin, pueden haber ocurrido mil cosas. Vale. En Marte es verdad que algunos de estos procesos no los vamos a tener de problema, pero sí que vamos a tener que contar con que la erosión puede haber borrado muchas cosas. Porque Bueno, el y metamorfismo tanto. creo que en Marte no hemos descubierto todavía. A todo esto me gustaría resaltar la importancia de la geología, una ciencia a veces tan olvidada, pero que nos permite en lugares como Marte poder descubrir la historia del pasado y la importancia astrobiológica de este. Bueno, pues yo creo que misiones como estas al final tienen que poner un poco de manifiesto el papel de la geología en la ciencia y en la sociedad contemporánea, ¿no? Hemos ido a otros planetas, vamos a poder estudiar su historia, pero sobre todo vamos a poder intentar responder a una pregunta muy importante, ¿no? Y es ¿de dónde venimos? Porque si encontramos vida en Marte, igual podemos intentar descubrir cuáles fueron los orígenes también de la vida en la Tierra, en qué ambiente se pudo haber desarrollado y también incluso hacia dónde vamos, ¿no? Porque intentar estudiar la geología de Marte también nos puede dar pistas hacia dónde va a ir la humanidad, por ejemplo, en el futuro. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado no dudéis en compartirlo, darle me gusta, darle a la campanita esa para que os recuerde futuros vídeos más adelante. Y bueno, que nos vemos en un próximo vídeo. Que vaya muy bien, Naum. Nos vemos. A ver si nos vemos Muchas pronto. gracias. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego.